Ok, ahí está. No está Lennon Josué Díaz. Lennon Josué, no está. Otra inasistencia cada día. Dimas Yair Montoya. Dimas Yair, no está. Recuerden que si hay algún problema de energía o electricidad, tienen que mandar constancia, ¿verdad? Con todo. Si es en el caso de corte de energía, pues manden algún video mostrando que tienen corte energético. En caso que no tengan ningún aviso de la EH, ¿verdad? Mariel Danivet. Mariel Danivet, ¿no Presente. está? Ok. Génesis Almaí Cobos. Génesis, ¿no está? Génesis Grisel López. Tampoco. Samara Esther Durón. Tampoco. Kelvin Alejandro Araujo. Kelvin, ¿no está? Edward Reinaldo Ya se, Mejía. Ah, Presente. ok. ¿Está Kelvin? ya se va a integrar. Ok. Dejamos ahí por falla por mientras. Isis Alessandra Deras. Presente. Dice Alessandro. Andrea, Ajá. dice Andrea que ya va a entrar, que está teniendo problemas para entrar con el teléfono. Ok, dile que cierre por completo la aplicación y le vuelva a dar al enlace. O Elic, sea, y yo sí estoy, le dije presente. ¿tu nombre? Edward. Edward, Sí, no hay problema. Y ahí está vacía la casilla. Cuando aparece un número es que ahí sí hay que tenerle atención porque es falla, ¿verdad? Alejandro Lick, Eliut. presente, Elic. Ok. Jimena Alexandra. Presente. Keila Nicole. Presente. Pamela Desiree. Pamela Desiree. Presente. Ok. Jorge Alberto López. Jorge Alberto, ¿no está? Keren Presente. listo, sí está. Ok. Keren Dayani. Buen día, Lick presente. Jennifer Nicole Funes. Jennifer Nicole, ¿no está? Carlos Jonathan Girón. Carlos Jonathan, ¿no está? Alexis Roberto Romero. Presente. Ok. ¿Alguien más que ha entrado recientemente para quitar la inasistencia? Jolik, Dimas Nombre. Montoya. Dimas Dimas. Montoya. Listo, Dimas. ¿Quién más ha entrado ahorita para quitar la inasistencia? Ah, Lick, Ajá. yo es que ya estaba Lennon. aquí, solamente que tuve problemas de conexión. Ok, listo. Lennon Díaz. Listo. ¿Alguien más? Andrea Jacqueline. Listo. ¿Alguien más? Bueno, aquí estoy, sí. Ok, listo. ¿Alguien más? Nada más. Bien. Proseguimos. Voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a la diapositiva. Permítame un segundo. Entonces vamos a ver ahora a la primera escuela dentro de la filosofía. Primera escuelita filosófica. Vamos a cambiar acá en la grabación también. Ahí. La escuela de los naturalistas. Les comparto diapositiva. Cada una de las escuelas las vamos a ver brevemente, ¿verdad? Son muchas escuelas, pero trataremos de ver por lo menos a unos cuantos exponentes por cada una de ellas y aunque sea uno o dos aportes por cada uno de los filósofos, además de su pensamiento. Nos vamos a tener un poquito más, quizás en los clásicos como Platón, Aristóteles, Sócrates. Nos vamos a tener un poquito más en la etapa también de la Edad Media, ¿verdad? Con dos filósofos específicamente. Y en la Edad Moderna también nos vamos a detener con los ilustrados, ¿verdad? Con una gran parte de ellos. Así que, pero no nos va a quedar tiempo para ver tan profundamente cada filósofo como realmente uno quisiera, ya que solo son tres parciales prácticamente, ¿verdad? Para poder verlo detenidamente se ocupa por lo menos un semestre por cada etapa de la filosofía, ¿verdad? Para poder verlo ampliamente. Por lo menos tener una idea general, además, es una clase introductoria a la filosofía, no es una clase tampoco de facultad. Bien, por otro lado, a los naturalistas, en principio, hubo un filósofo como Aristóteles que tenía cierto recelo en llamarles filósofos, quería llamarles fisiólogos. De hecho, así le llama a él en la obra de la metafísica, ¿verdad? Ya que estos fisiólogos se interesaron por la naturaleza, por la fisis, ¿verdad? Entonces su único interés era estudiar el origen, estabilidad y destino del cosmos.
¿verdad? Por lo cual, el conocimiento de lo físico es lo único que a ellos les interesaba. Van a intentar indagar, por ejemplo, el origen de las cosas, buscando ese principio que mencionamos anteriormente, el arjé, ¿verdad? Y llegaban a algunas conclusiones muy básicas, ¿verdad? De hecho, es lo que vamos a ver, que son aportes demasiado básicos que sabemos que ya desde el punto de vista de la ciencia contemporánea ya no son aceptados como tales, aunque tiene cierta implicación en el origen de la vida. Como por ejemplo creer que el agua es el principio de la vida, ¿verdad? Hay algunos de ellos que van a opinar que el agua es el origen. Y eso, desde el punto de vista científico, pues en parte es cierto y no de manera absoluta. Es decir, que es parte de los elementos que conforman la vida, por ejemplo, del planeta. Se sabe, por ejemplo, que la vida primigenia comenzó en el agua, ¿verdad? La partícula de vida comenzaría en el agua, en lo que llamaban el caldo primigenio, así le llaman los científicos a esta especie de mar contaminado, ¿verdad? Que de tantas variaciones de partículas que andan ahí y de átomos que andan por ahí, se van conformando ciertas moléculas que dan origen de repente a la molécula de la vida, a la partícula de la vida, ¿verdad? Que darían principio a la primera célula viva. Eh, entonces, básicamente se genera en ese gran caldo de de gran cantidad de químicos, ¿verdad? De contaminantes y de cosas por el estilo. Además, el hecho de que fuera un agua, según se cree, hasta caliente, ¿verdad? En la cual se surgiría, pues, esta célula viva. Ahora bien, para que entendamos un poquito de la escuela naturalista, de dónde estamos ubicados, he querido colocar esta línea del tiempo. No es necesario que la escriban, en todo caso estará en la diapositiva, para mostrar más o menos dónde están ubicados la mayoría de los filósofos, bueno, una buena parte de filósofos que vamos a poder ver dentro de las escuelas que veremos a continuación. Comenzamos con la filosofía en el año 600, hemos dicho anteriormente. Ese es el año en el que se marca el origen de la filosofía, siglo séptimo, año 600. Aparece con la escuela de Mileto, la escuela de Milesia o de Mileto, con Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ahí por el año 600 aproximadamente, hasta mediados del año 500. Recuerden que los años se cuentan de manera inversa, en el caso de los antes de Cristo. Y después está la escuela atomista, ahí por el año 400, con Demócrito y Leucipo. Sócrates aparece a mediados del año 400, ¿verdad? Aparece la escuela de los Eleatas, con Genófanes, Parménides, Zenón y Meliso. Aparece también los sofistas, con Protágoras, Antifonte, Gorgias y Pródico. Y las escuelas particulares de cada uno de estos filósofos, como la escuela pitagórica, la escuela dinamista con Heráclito, la escuela de también aquí Anaxágoras forma parte de los atomistas, pero está bastante distante, así que se deja como una escuela aparte. Pero básicamente lo que estudia es la partícula original de la vida. Y Empédocles, que está con los mecanicistas. Entonces hay otras escuelas por ahí de manera muy particular, a veces representadas con un solo filósofo. Eh, Estas escuelas, vamos a poder ver algunas de ellas, ¿verdad? Creo que de la escuela que están enumeradas aquí, todas las vamos a ver, ¿verdad? De las que mencioné anteriormente, de Pitagórica, también la veremos, Dinamista también la vamos a ver. Vamos a unir a Anaxágoras con Demócrito en la sola escuela atomista y miraremos la mecanicista también. Esas son las escuelas que trataremos a continuación. Miremos al primer filósofo de la escuela naturalista. Recuerden que esa es la primera escuela que estamos viendo, es el señor Tales de Mileto, considerado el padre de la filosofía, el primer fundador de la filosofía griega. Se dice que era un hombre de gran conocimiento matemático, geómetra, ¿verdad? Capaz de predecir incluso eclipses, era astrónomo. Dentro de sus aportes, pues él considera que el principio de la vida está en el agua. El agua es el arjé, el agua es el principio, ¿verdad? Es un conocedor, por tanto, de los elementos que conforman la materia, pero se queda todavía en lo básico. De hecho, se cree que también él es el inaugurador de la física como ciencia, ¿verdad? No sé si está considerado como padre de la física, creo que sí, él es el padre también de la física. Quiero confirmarlo, porque realmente tengo vaga la idea. Vamos a ver, padre de la física. Vamos a buscar aquí en internet rápidamente para salir de dudas si es él o no ser. Ah, él tendría que ser uno. Aquí ponen a Galileo Galilei, pero la física moderna, no de la física antigua. De la física moderna, Galileo Galilei. Lo presentan siempre a Galileo Galilei como padre de la física. Me parece injusto que lo pongan a él. ¿Por qué? Porque él es apenas del año 1600 en adelante. O sea, no podemos creer que la disciplina de la física
comenzara tan tardíamente. Tendría que ser un filósofo, alguno de estos hombres de la antigüedad. Yo creo que Tales de Mileto es el primero, porque él es el que empieza a hablar pues, de los elementos básicos. El agua, de los procesos de condensación, de rarefacción, ¿verdad? Dime, Jennifer, ¿tienes alguna consulta? Veo tu mano levantada. Sí, sí, Nick, es que mire que no podía entrar a la clase cuando usted pasó lista, entonces me estaban compartiendo el link de Zoom. Ujú. Eh, Vamos a ver. Bueno, el link en todo caso estaba disponible para todos en su cuenta de estudiante. Cada uno debe entrar con su cuenta. Bien, ya listo, ya lo corregí. Por esta vez, solo porque estamos en semana de examen, lo voy a corregir, porque no quiero que tengas tres inasistencias. En esta semana que vayamos, si vamos a presenciar nuevamente, eh, ¿cómo se llama? Hasta ahorita creo que solo hoy está de forma virtual. No sé si irán a alargar esto. En todo caso, cuando vayamos a presenciar, sean muy puntuales, porque una vez que se pase lista, ¿verdad? Se cierra el listado. Bien, prosiguiendo. En este caso, una de las cosas que enseñaba, y yo creo que también él estaría como el precursor de la idea del derecho de autor, ¿verdad? Porque él dice, me consideraría bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que me reconocieran que son míos. Entonces considero que también es importante también atender a este llamado del señor Tales de Mileto, y esa es la razón por la cual en la academia, en las universidades, cuando se piden trabajos a nivel de investigación, se pide que se presente también la cita bibliográfica, ¿verdad? Con normas APA, para que realmente cada uno de nosotros seamos responsables en no atribuirnos los logros de alguien más. Creo que está muy bien que las universidades lo sigan haciendo y proponiendo. Hoy en día creo que está un poco más, se hace aún más fuertemente el llamado a que tienen que ser, en cualquier trabajo de investigación, debe haber obviamente planteamiento de la bibliografía como tiene que ser, ¿verdad? Respetando el derecho de autor. Y eso también es una de las razones por las cuales yo soy muy rígido con el tema del plagio, ¿verdad? Y si alguien, por ejemplo, plagió lo del Mundo de Sofía, la película, pues ahí lo va a notar, ahí lo va a notar cuando le coloque un cero. Yo espero no colocar ceros, espero calificar y que realmente todo lo hayan entregado bien. Pero si alguien intentó hacerlo de internet, pues ahí se va a notar, ¿verdad? Recuerden que era un trabajo de personal donde yo tenía que ver la película y reflexionar yo personalmente. Yo creo que hay que atender al llamado de este filósofo porque tiene toda la razón. Si usted logra ser inventor de algo algún día o descubridor de algo, usted va a querer que la humanidad lo recuerde por eso que usted hizo. Es lo justo, es lo justo, es lo objetivamente justo. Entonces me parece que está muy bien esta parte de la enseñanza de él. Lo importante de lo que propone él cómo llegó a la idea de que era el agua, el origen del cosmos. Bueno, seguramente notó que todos los seres vivos necesitamos del agua para vivir, plantas y animales, seres humanos. Eh, Además, quizá en el ambiente de un lugar como Mileto, ¿verdad? Lleno de cuevas, donde seguramente la gente iba a esas cuevas y lograban ver el fenómeno de las estalagmitas y estalactitas, seguramente hasta le vino la idea que hasta la roca podía venir del agua, porque la manera como se forman las estalagmitas y estalactitas hoy lo comprendemos bien. Sabemos que simplemente el agua es el conductor de esas sales minerales o esos minerales que van quedando como residuos. Y de eso se forman las grandes columnas de roca que están en las cuevas. Pero seguramente la misión de los hombres griegos han de haber creído que hasta el agua formaba estas piedras, ¿verdad? Esa es una imagen se puede decir, muy inocente. Sabemos que sí, es una opinión bastante inocente, sabemos que es una opinión bastante inexacta, ¿verdad? Es criticable, por tanto, lo que ellos han propuesto, pero lo interesante de esto es que ellos fueron los primeros. Ese primer intento de ellos como filósofos de renunciar a explicar las cosas con mitos para explicarlo con el logos, para explicarlo con la razón. Y es ahí donde está el valor de hombres como Tales de Mileto, que fueron los primeros que dijeron, esto tiene que tener una explicación más allá de los dioses, ¿verdad? Debe ser una explicación racional e intentaron encontrarla de esta manera. Primero, basándose en la simple observación, que era la primera manera de adquirir el conocimiento de estos fenómenos. Entonces, es la primera búsqueda de una solución racional, ¿verdad? Y ese es el valor que tiene el aporte de Tales de Mileto. Y los siguientes también que veremos, ¿verdad? He buscado, por tanto, una respuesta fruto de la reflexión a un problema concreto, que esa es la ganancia de la escuela naturalista. Nos enseña en la filosofía a razonar partiendo de la simple observación en adelante. Ahora bien, el siguiente filósofo, Anaximandro. Anaximandro, por otro lado, entre tantas cosas que hizo, se le considera el primer evolucionista, afirmó la redondez de la Tierra, que es esférica,
¿verdad? Habló también de la rotación que gira en torno a su eje. Fue capaz de predecir equinoccios, solsticios, calcular distancia de estrellas, tamaño de estrellas. Dibujó el primer mapamundi. Sus obras tienen que ver con temas ligados a la parte de la astronomía, como por ejemplo sobre la naturaleza, sobre la esfera de la Tierra o el perímetro de la Tierra, sobre las estrellas fijas. Así que es un naturalista en todo sentido. El tema del hombre, pues no entra todavía en la época de él. Va a llegar hasta la época de Sócrates. De Sócrates en adelante se comenzará prácticamente a hablar ya de un poco más centrado en el ser humano. Lo que primero interesa es ver dónde estamos viviendo, ¿verdad? Es que esto es bien interesante porque es como que por primera vez en la historia los seres humanos se dijeran a sí mismos, hey, ya se fijaron dónde estamos. Estamos en una especie de roca gigante, ¿verdad? Parecida a las rocas que vemos en el cielo, quizás las pequeñas 5 grandes estrellas que lograron ver, que son los primeros 5 planetas que la humanidad antigua, desde la época sumeria, lograron encontrar. eh, y darse cuenta que estamos ahí, ¿verdad? Girando. Estamos ahí viviendo fenómenos repetitivos. Entonces se interesan por la parte de la naturaleza. La esfera celeste. Miren que los nombres de las obras normalmente son nombres que fueron colocados a veces hasta después. No son nombres rebuscados, sino que simplemente nos dicen de qué trata la obra. Inauguró también un nuevo sistema de escritura, que es la prosa. Antes de Anaximandro, ¿cómo escribían, por ejemplo, los poetas? Ocupaban una especie de cadencia, de rima, de rítmica para poder escribir, para embellecer la escritura. Entonces, hacían una especie de escritura en verso, ¿verdad? Para poder vender sus obras. Mientras que a Anaximandro no le interesa tanto esa parte. Lo que le interesa es poder compartir el conocimiento, no embellecer la escritura. Así que las obras que él logra sacar a la luz, pues llevan esa forma de escritura como escribimos hoy en día. Así como cuando vamos capturando contenido de clase, pues así escribía él, ¿verdad? Tratando de guardar datos, de guardar información y compartir también esta información con el resto, ¿verdad? Lo que enamoraría, por tanto, del conocimiento de Anaximandro no serían las palabras, sino el contenido. Eso es lo que terminaría prácticamente gustando a los lectores. Fue el primer creador del primer mapamundi, ¿verdad? El mapamundi que él dibujó era más o menos como este. Tenía simplemente 3 continentes: la Eurasia, ¿verdad? O Europa y Asia, y Libia, prácticamente. Europa, Asia y Libia. Y miren que Asia era Asia Menor, no era el Asia Mayor, era el Asia Menor. Toda la zona de Persia, la zona de Asiria, la zona de Babilonia, ¿verdad? Los lugares que él marcó en este mapa, el lugar del Tártaro, que es la entrada a esta especie de golfo que tiene allá por España, al sur de España, la región de los celtas, la región de el mar Adriático, que queda al norte de Italia, Siracusa, Tracia, ¿verdad? Atenas, Mileto, Sitia, ¿verdad? Son los lugares que él marca ahí. Además que en el sur marca Cartago, Memphis, que Egipto, Tebas, Arabia, Babilonia, Susa, Persia, la India y Asiria. Son los lugares que él marca en este mapa. Hay que entender que hacer un mapa mundi, el intento de dibujarlo circular no es porque creía que la Tierra era plana, era una manera de poder hacer un dibujo intentando hacerlo como forma de esfera. Pero el problema es que como no existía lo que con Leonardo da Vinci va a llegar a aparecer, que es el gusto de hacer arte con perspectiva o con profundidad, generando sombras y luces, que es como hoy en día se dibuja, obviamente no existía en aquel momento, así que aunque él haya intentado hacer este mapa de forma lineal, así como simplemente una imagen 2D, su intención quizá era representar una esfera en realidad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender, ya que él no estaba engañado de que la Tierra fuera plana. En cuanto al invento del gnomón, también nos regala el primer reloj solar. El gnomón era esta guía para poder, de hecho gnomón significa regla o guía, para poder guiarse durante las horas del día, ¿verdad? Normalmente servía para 12 horas de luz, ¿verdad? De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en este caso, pues, consistía en este tipo de implemento. Yo intenté buscar un gnomón como el que él hizo, porque realmente yo recordaba haber visto una imagen en los libros de filosofía del gnomón y no se parece tanto a este que estamos viendo aquí. Estos son gnomones de la época medieval, ¿verdad? Algunos son de la época ya del Imperio Romano. Eh, ahí dice Semper Amicis Ora, siempre amigo de la hora. Así que es un gnomón ya un poquito más elaborado. El gnomón que yo recuerdo era un gnomón tipo abanico, era como una especie de abanico.
buscando esa imagen, traté de buscarla por medio del internet y logré encontrarla. Está en el Museo de Rhineland en Alemania, en Trier, Alemania. Es esta imagen, ¿verdad? Esta es la imagen que ya había visto en los libros, donde aparece en una especie de abanico de madera eh, con las líneas marcadas, 6 horas de la mañana, 6 horas de la tarde, y aparecen con dos clavitos, tratando de ubicar el sol para medir la sombra, y quizás yo me imagino que este hombre estuvo durante largo periodo tratando de empezar a marcar, ¿verdad? De aquí hasta aquí ya más o menos son como las 9 de la mañana. Entonces, pum, marcaba ahí. O calculaba de repente que cuando el sol estaba quizá en la diagonal del 45 grados, eran como las 9 de la mañana. Cuando estaba en el mismo 45 grados, eran quizás las 3 de la tarde. Entonces, por simple geometría, él quizás lograba darse cuenta de las horas. Así fue marcando poquito a poquito la distancia del tiempo entre cada hora. Quizá se habrá ayudado con la simple observación para poder llegar a esa medición. Lo cierto es que estos relojes de la antigüedad llegaron a servir mucho. En la cultura egipcia lo llegaron a utilizar mucho también. Por otro lado, también se le considera el primer cosmólogo y también el primer evolucionista. Cosmólogo por estudiar el universo, estudiar el mundo también, y el primer evolucionista al afirmar que los seres humanos provenimos de los peces. ¿A qué se refería con esto? La idea de él era bastante, pues, estrafalaria, ¿verdad? Sería asombroso para aquel momento pensar que el ser humano, siendo tal cual es, haya venido del pez, ¿verdad? Tal cual es. Por lo cual esa gran diferencia entre el hombre y el pez, comenzando con el pez que no tiene las extremidades largas como el hombre, no tiene tampoco la misma capacidad de respirar fuera del agua como el hombre, y seguramente generó mucha crítica en aquel momento. Sin embargo, lo que él nos enseña es lo siguiente. Dice que todos procedemos del fenómeno de lo húmedo. La tierra en principio era líquida. Fíjense que esta parte de pensar que la tierra estaba completamente llena o vallada de agua, no es tan extraña con lo que dice, por ejemplo, en la Biblia. En la Biblia se dice que al principio existía, ¿verdad?, un viento de Dios que aleteaba sobre las aguas, como queriendo decir que todo el mundo estaba inundado. A muchos les parece que es poco probable que la Tierra haya estado completamente inundada, ¿verdad? Quizá con algunas regiones. Hay que entender también que quizá la percepción sean en algunas regiones. Al inicio ¿cómo se puede decir? Los cosmólogos contemporáneos nos han dicho que hubo una Pangea, una toda tierra, ¿verdad? Y después un gran mar inmenso, ¿verdad? Apenas un gran sector de tierra que formaría poco a poco, pues seguiría separando en los continentes. Pero eso es lo que hubo después de lo que pasó con la Luna, ¿ok? Después del roce del planeta Tea, que choca con el planeta Tierra, pega el roce, ¿verdad? Y se queda como satélite de la Tierra, esto que llamamos la Luna. Los demás fragmentos que llegaron a colisionar con la Tierra misma, se fusionaron con la Tierra, ah, y de esto nace la Tierra, de un planeta prácticamente que explotó. Bueno, no que explotó, que se incendió por completo. Toda la atmósfera tuvo que verse incendiada por completo después del roce de estos dos planetas, que formarían la Tierra y la Luna. Y después de ese momento, pues la Tierra estaba completamente incandescente. Poco a poco se iría apagando la Tierra hasta el punto en que aparecerían las grandes lluvias ácidas, ¿verdad? En la Tierra empezó a purificar poco a poco el aire, generando pues un tremendo mar, ¿verdad? Bañando toda la Tierra completamente de mar. Con el sol, si no podía entrar ya el sol, tampoco el agua se iba a evaporar tan rápidamente, por lo cual el nivel del agua tuvo que haber subido tremendamente, ¿verdad? Tuvo que haber subido tremendamente. Hay que entender también que siempre han habido montes altísimos, como el Everest, que pudieron haber estado quizás descubiertos, pero en gran medida un gran sector de la Tierra pudo realmente haber estado completamente cubierto en un gran alto porcentaje de agua. Después de que en la Tierra ya empieza a purificarse mediante el ciclo del agua, empieza obviamente por así decirlo, a purificar incluso la atmósfera de todo el ambiente quizá lleno de combustión, ¿verdad? De oscuridad, de ceniza, de polvo de lava, de volcanes y todo eso, que poco a poco se iría despejando, dejando entrar los rayos del sol, que ya haría que el agua se pudiera evaporar más rápidamente, y eso haría que los niveles del agua bajarían aún más, ¿verdad? Dejando aparecer los primeros continentes. Entonces es lo que se cree, ¿verdad? Lo que nos dice por lo menos la ciencia contemporánea acerca de lo que pasó con el mundo. Entonces la idea de que la Tierra fue completamente líquida no es tan extraña, ¿verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva. Y por el proceso de disociación, lo húmedo dio lugar a lo viviente. Es decir, en este elemento de lucha de contrario,
lo frío con lo caliente, lo húmedo con lo seco y todos los demás elementos, fueron apareciendo las diferencias entre los seres, generando también la aparición de la primera partícula de vida que dio lugar a lo viviente. El hombre, por tanto, tuvo como primeros antepasados a los peces, a los seres habitantes del agua, ¿verdad? Quizás los grandes monstruos marinos, ¿verdad? Y todos estos seres que habitaron en la parte del agua. Después de esto, entonces, algunos seres habrán, por adaptación, habrán llegado a sobrevivir y quizá darían origen a los primeros especies de anfibios, ¿verdad? Después reptiles, después, ya como nos explica la ciencia contemporánea, los primeros marsupiales que darían origen al primer homínido, del cual salimos los seres Homo sapiens. Entonces, en cierta manera, no es tan extraña la idea que presenta el señor Anaximandro a partir de lo que la ciencia contemporánea nos dice. Por ello, es considerado el primer cosmólogo y evolucionista. Lo que la ciencia contemporánea nos enseña sobre el origen del hombre, pues es aún más, se puede decir, más exageradamente, más, ¿cómo se puede decir? Más increíble todavía. O sea, la manera como la ciencia contemporánea nos explica el origen del hombre, yo les invitaría a ver los documentales de Fox sobre el origen del hombre. Eh, también hay documentales de Nat Geo, documentales de Discovery, que hablan acerca del origen del género humano, de la evolución humana, de la evolución del hombre. Y es interesante ver toda la teoría que hay alrededor de ello. Aquí, por lo menos en un pequeño esquema, puedo mostrar lo que explican algunos en la teoría contemporánea. Partículas iniciales de vida que darían origen a las primeras grandes formas de ameba, que se convertirían quizás en pequeñas conchas, tal vez se transformarían en los primeros gusanos de mar, ¿verdad? Las primeras larvas que darían origen a los primeros peces, con algún tipo de protección biológica que les permitiría estar en diferentes niveles de agua. Por eso hay algunos peces que pareciera que tuvieran costras, no escamas, sino capas duras, como que fueran tortugas, ¿verdad? Y se irían adaptando poco a poco a las aguas dulces, saliendo quizá a la superficie de la ribera de los ríos, pudiendo sobrevivir un poco más tiempo fuera del agua, buscando el alimento, ¿verdad? Para poder salir quizá ya definitivamente perdiendo la calidad de ser anfibio, quizá solo un reptil que podía ya mantener la respiración como hacen los cocodrilos, eh, y eso le permitiría al hombre poder adaptarse más al ambiente de afuera que al ambiente de adentro. Quizá por los grandes depredadores tendría que esconderse en lugares oscuros, ¿verdad? Lo cual le obligaría a perder las escamas, aparecería el pelaje, se convertiría en una especie de pequeño marsupial, porque también el tipo de dieta que tendría que llevar provocaría la disminución de su tamaño también, lo que provocaría que fuera una especie de marsupial pequeño que lograría sobrevivir. Luego aparecerían quizás los primeros mamíferos, ¿verdad? Que darían origen pues a estos marsupiales, a esta especie de pequeños monos que poco a poco van tomando la forma de los primeros primates, del cual proceden los prosimios, del cual sale el origen del hombre Homo sapiens. Eso es lo que nos explica hoy en día la ciencia contemporánea sobre el origen del hombre, ¿verdad? Y hay documentales que muestran todo eso, con más o menos un rango de tiempo de cuándo hasta cuándo fue la evolución humana, según lo que nos narra la ciencia contemporánea. Así que, si esto nos parece increíble, pues lo de Anaximandro es pasable. En realidad, creer que lo de Anaximandro es fácil de creer comparado a todo esto que nos dicen, ¿verdad? Hay gente que está en contra del tema de la evolución. Lo que sabemos y es, eh, no se puede obviar tanta prueba. No se pueden obviar tantas pruebas arqueológicas, fósiles, que muestran a seres que han aparecido y desaparecieron. De igual manera con la progenie humana, ¿verdad? Hay fósiles de homínidos, ¿verdad? Hay cráneos que demuestran que hubo evolución humana. Así que no podemos remar contra corriente en ese sentido. La iglesia, incluso católica, tuvo que adaptarse. Al principio la iglesia católica, de alguna manera, igual que todas las iglesias evangélicas, condenarían el creacionismo quizá, pensarían que estaba equivocado. Sin embargo, como lo explican los paleontólogos, incluso cristianos, hoy en día la evolución se entiende muy bien, ya no es algo que entre en contradicción con el tema de la fe. Entonces, en este sentido, la idea de la evolución no es algo que se deba poner tanto ya en discusión, porque simplemente hay que leerse los nuevos tratados de evolución humana después de la obra de Darwin, porque Darwin simplemente habló de la adaptación, de la selección natural, pero no habló de los homínidos, no habló de los primates, no habló de los prosimios, no habló de todo eso. Eso es posterior a Charles Darwin, por lo cual después de él, con Ernst Haeckel en adelante, aparecerán las primeras imágenes, se puede decir, ¿cómo se puede decir? Eh, Hipotéticas de cómo podría ser el hombre intermedio entre el mono y el hombre.
o entre el primate o el primer prosimio y el hombre. Entonces aparecerá el Homo pithecanthropus, el Pithecanthropus, que es un Homo hipotético, no es un cráneo encontrado, sino que es una interpretación hipotética de Ernst Haeckel, que empezaría a explicar cómo es que se originó el ser humano. Y de ahí en adelante, pues aparecieron mucho más. Empezaron a investigar osamentas encontradas que van dando pie y origen a la teoría de la evolución humana también, ¿verdad? Y más que teoría, pues es un hecho. Hoy en día se acepta como un hecho que el ser humano tuvo que haber evolucionado, porque hay cráneos que son de la especie humana y no tiene la misma condición, el mismo condicionamiento ni por los pómulos, ni por la cóncava de los ojos, ni por la parte del cráneo, que en nuestro caso está recta, mientras que el cráneo de los homínidos está achatado hacia atrás, que denota obviamente una evolución craneal, ¿verdad? Y no se puede negar esas pruebas, ahí están en los diferentes museos de historia natural. Entonces, la ciencia de la filosofía dio el principio a poner el intento de explicar al ser humano, y esto llegaría hasta la ciencia contemporánea, ¿verdad? Como una búsqueda constante. Incluso en los peces se pueden notar ciertos vestigios semejantes al del ser humano. La dentadura de este pez, por ejemplo, muy parecida a la del ser humano en realidad. Muy semejante, ¿verdad? Igual al de la vaca, ¿verdad? De alguna manera el ser humano tiene una disposición dental parecida a la de los herbívoros, muy parecida a la de los herbívoros. Nos consideramos caninos porque nos hemos acostumbrado a comer la carne. Sin embargo, yo creo que en cierta manera la misma disposición de la dentadura muestra que somos más vegetarianos. Deberíamos de ser un poquito más vegetarianos que carnívoros. Aún así nos gusta la carne y la seguiremos comiendo. Algunos están luchando contra la comida de la carne, contra el hecho de que haya gente que consuma carne, pero eso no se va a poder evitar. Además que científicamente se dice que si el hombre dejara de comer carne, si la generación de seres humanos dejara de comer carne, esto podría llegar a producir una involución, porque fue el comer carne lo que generó una evolución en el ser humano, lo que generaría la adaptación de su mandíbula y su cráneo. La parte de la musculatura de aquí cambiaría también, además de su inteligencia. Y cuando aprende a cocinar el alimento, mucho mejor adaptado a la recepción de los nutrientes de la carne, lo que le provee de más proteínas que le daría mayor inteligencia. Entonces, la misma historia humana demuestra que el uso de la carne cocida fue lo que generó el crecimiento intelectual del hombre, incluso, su evolución intelectual, su desarrollo intelectual, por los nutrientes que llegarían, obviamente, a su cerebro. Es lógico que si retiramos la carne, en algún momento la genética va a ir perdiendo quizá parte de esas habilidades que adquirió gracias al consumo de la carne, ¿verdad? Habría que pensar que en el futuro una sociedad completamente vegetariana llegaría a tener un cerebro casi como el de una vaca, ¿verdad? Sin tanta acción a nivel intelectual, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que tendríamos a nivel evolutivo, ¿verdad? Pero es parte de lo que se enseña hoy en día. Como sea, yo creo que el comer carne, pues, se puede perfectamente manejar de una manera más adecuada, más racional que lo que hacemos hoy en día. Yo creo que el problema está en la producción masiva de la carne, que a veces es extrema, a grado que hasta se desperdicia la vida animal, ¿verdad? Y es ahí donde hay que poner el ojo, esa parte la que hay que controlar. Pero creo que el tema del comer carne, pues no lo vamos a olvidar jamás, porque en todas las culturas existe esa costumbre. Miremos el cráneo del ser humano, muy parecido, un montón de dentadura por aquí, por arriba, ¿verdad? Todo esto aquí tenemos dientes, todo esto aquí también tenemos dientes. Un cráneo normal, ¿verdad? Para que veamos que, igual que el pez, este pez tiene un montón de dientes por todos lados, también el ser humano. Quiero mencionar el caso de este filósofo y paleontólogo, sacerdote católico, llamado Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin enseñaba algo en la filosofía y también obviamente en la ciencia, porque fue un hombre que trabajó mucho en la parte del descubrimiento de este fósil, que participó junto con este otro antropólogo y paleontólogo llamado Henry Brill en el descubrimiento del Sinanthropus, ¿verdad? Que dataron este cráneo, que es el cráneo del original, es el que tiene la parte oscura. Lo demás es hecho con masilla para terminar con el arte forense, ¿verdad? De terminar el cráneo como tendría que haber sido, guiándose por el pómulo y la parte del lado de la mandíbula que se pudo rescatar. Y algunos dientes también que están en color negro, ahí oscuros, que se lograron rescatar. De ahí todo lo demás se ha hecho de manera artística, ¿verdad? Para poder terminar el cráneo. Ellos investigaron esto y lo dataron de hace 500.000 a 200.000 años atrás, supuestamente este Homo sinanthropus.
que creo que, si no me equivoco, está también catalogado como Homo erectus. En este caso, pues él enseñaba esto en filosofía. Dice en francés, Dieu n'est pas fait les choses, elle laisse les choses le faire. Que se faire, que significa Dios no hace las cosas, sino que dejó que las cosas se hicieran. Él como teólogo, como filósofo, pero también como científico, cree que el tema de la evolución no entra en contraposición con el tema de la fe. No entra en ningún momento entra en contradicción, porque Dios es el creador de todo. Es el que dijo, hágase, ¿verdad? Y todo se hizo, siguiendo el orden lógico de evolución de todos los seres. Entonces, no es que Dios de pronto, así por arte de magia, digo, ¡puf! Aquí está el ser humano y ya está hecho completamente como está. No, la idea como él considera a Dios es un Dios creador que fue capaz de poner las primeras leyes en la materia para que todo se dejara llevar por un proceso evolutivo, ¿verdad? De acuerdo como también la palabra nos lo va a adelantar. La misma Biblia en Génesis, cuando habla de la evolución del hombre, mejor dicho, cuando habla de la creación, la pones en días, en varios días de creación, no fue de un solo. No fue por arte de magia que Dios dijo, ¡pum! Aquí está el mundo, ya, viva. No fue así. Dice la Biblia que fue en días. ¿Y qué significa que fue en días? ¿Fueron días humanos? Pero ¿cómo pueden ser días humanos si no había mundo? No son días humanos. Estos días a los cuales se refiere la Biblia tienen que ser días desde el punto de vista de lo divino, de la acción divina. Fueron tiempo, pueden ser eones, ¿cómo se puede decir? Pueden ser eones, eras completas de existencia divina, donde Dios haya puesto a evolucionar todo esto. ¿Cómo se dice en la ciencia? Que cada paso evolutivo fue en millones de años, ¿verdad? En miles de millones de años. Solo para pasar del planeta recién formado, con el planeta Tea ahí girando como la luna, para pasar de eso a llegar a la primera partícula de vida, pasaron miles de millones de años para llegar a ello. Así que hablamos de eones. Hablar de día en este sentido tiene un sentido metafórico. No hay que tomar de manera literal este texto del Génesis capítulo 1. Hay que tener mucha prudencia al hacer la interpretación, porque se puede entender también como eones, como eras divinas, ¿verdad? Y por tanto, cada día es una era divina. Lo que sería un tiempo de millones de años para nosotros sería una era de Dios, un día para Dios, ¿verdad? Como dice el mismo Salmo, un año en tu presencia, no, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Entonces, el tiempo para Dios es, que siendo un ser eterno, pues es un ser sin tiempo y espacio. Por lo cual, el tiempo que se desarrolló el planeta Tierra y todos los planetas de todos los sistemas solares pudieron haber sido en millones de años. Eso implica que no entra en contradicción, para nada. Además que la aparición del hombre formado de barro también tiene una forma muy simbólica, ¿verdad? Podemos perfectamente entender que cuando dice que el hombre es formado del polvo de la tierra, o de la misma arcilla de la tierra, podríamos interpretar que realmente el hombre fue formado también de los mismos nutrientes. Tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, tenemos ¿cómo se llama? Partículas de agua, tenemos, ¿cómo se llama? Hasta hierro, carbón, plomo, hasta eso hay en nuestro cuerpo. Tenemos de todo un poco en nuestro cuerpo. Eh, entonces, de alguna manera, sí, estamos formados de la misma materia de este planeta. Así que del polvo somos y del polvo volveremos, ¿verdad? Y igual, después de la muerte, vemos que el ser humano, al terminar de morir, se convierte en ceniza, se hace parte polvo, ¿verdad? No se queda ahí el cuerpo eterno, viviendo en la parte. Eso será después, ya con la espiritualidad que nos enseñarán la eternidad de la vida del hombre. Pero en principio, ¿verdad? Entendemos que naturalmente hablando, materialmente hablando, el hombre es materia de la tierra, ¿verdad? Así que esa idea del hombre formado de la tierra, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? Desde el punto de vista científico. Entonces no se pone en contraposición, ni entra en lucha, no hay pelea entonces en ese sentido. Esta idea de que la fe y la razón no están en pelea, lo vamos a lograr explicar un poquito más adelante, también cuando miremos a los filósofos de la filosofía medieval. El Arjé, según Anaximandro, él propone que el principio constitutivo de las cosas, es decir, el Arjé de las cosas, se llama apeiron, así le llamó él, ¿verdad? Apeiron en griego significa lo indeterminado, lo ilimitado, lo indefinido. Algo que es para él es eterno. Dice que el apeiron es un ser eterno, ¿verdad? Solo él es incorruptible e imperecedero. Vean qué interesante aquí. Cómo los filósofos como él, para hablar de los seres, no habla que de pronto aparecieran las cosas por arte de magia, sino que dice que para que apareciera algo como el universo,
tendría que haber algo existente ya antes del universo. Y que esa existencia de eso, que sea la causa del universo, tendría que tener como cualidad la eternidad. Es decir, de lo que haya surgido el universo, tendría que tener la cualidad de ser eterno ya por sí. Es lo que Parménides más adelante va a llamar el ser. El ser que originó el universo tiene que ser un ser eterno. Este ser eterno es ilimitado, es indefinido. Pero tiene que haber existido ese ser eterno para que el universo pudiera existir. ¿Por qué no creyó que el universo era eterno? Ningún filósofo afirmó en toda la historia de la filosofía, hasta ahorita que los ateos quieren luchar contra la religión, pero inicialmente ningún filósofo inicialmente ha propuesto que el universo sea eterno. ¿Por qué? Porque se nota en la materia que todo va hacia lo perecedero. De repente miraban estrellas en el cielo que estaban ahí y de pronto dejaron de estar ahí. De repente notaron que se extinguieron y nunca más volvieron a aparecer, ¿verdad? Así como de repente vemos que la vida también se acaba. Vemos que todo lo que está de la materia, árboles, plantas, rocas, todo eso va a lo perecedero. Es decir, de alguna manera se destruye, ¿verdad? Y por tanto, en este sentido, no podemos creer en una materia imperecedera eterna, dada el hecho de que vivimos con seres perecederos. Vemos animales que mueren, plantas que mueren, ¿verdad? Los mismos planetas están obviamente en proceso de morir, ¿verdad? De llegar a la muerte. De hecho, Anaximandro es uno de los primeros que también lo afirma, que el planeta prácticamente, hay múltiples planetas y que todos los planetas tienden prácticamente a morir, de alguna manera. Eh, entonces, esta idea que aparece en ellos les hace creer que no estamos hablando de un universo eterno. El ser puede ser eterno, pero lo que ha surgido del ser como el universo no es eterno. Eh, y entonces, para explicar realmente la aparición del universo, es necesaria esta primera naturaleza, la naturaleza que él llama el apeiro, en este caso lo interminado o eterno. Todas las otras cosas se derivan de él, dicen, y están sujetas a nacimiento y desaparición, por la fuerza de los contrarios presentes en ella, caliente, frío, húmedo, seco. La misma idea que aparecía en Tales de Mileto vuelve a aparecer aquí. Es los cambios prácticamente de la materia, son los que producen también los diferentes tipos de seres. ¿Verdad? Si la materia puede cambiar de lo frío a lo caliente, eso puede haber generado también un nuevo tipo de ser. Un ser más adaptado al frío, un ser más adaptado a lo caliente. ¿Verdad? Un ser más adaptado a lo húmedo, un ser más adaptado a lo seco. Es una simple deducción lógica que sacan a partir de la misma materia. Siguiente filósofo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Lick, por el momento no. ¿Todo claro hasta ahorita? Todo cheque. Ok. Cuando uno entra en la carrera de filosofía ahí en el seminario mayor de Tegucigalpa, uno se hace la pregunta, porque cuando yo entré, obviamente entré con el pequeño conocimiento filosófico que de repente el bachillerato me generaría y lo olvidé por completo, no me sirvió de nada. Ese conocimiento que adquirí en bachillerato lo olvidé por completo. Era un joven muy inmaduro en ese momento, no sabía la importancia que tenía la filosofía para la vida del ser humano. Era un estudiante más, ¿verdad? Que de repente entraba a la clase y creía que la filosofía era inútil por completo. Entonces, en mi ignorancia, en mi desconocimiento, pues llegué sin conocimiento filosófico al seminario. Pero poco a poco, cuando fui avanzando en la filosofía, la pregunta subsistía, ¿verdad? Lo que nos enseñaban a nivel de la ciencia, cuando mirábamos cosmología, por ejemplo, sobre el tema de la evolución humana y todo esto, cuando miramos antropología y hablamos de la evolución humana también, bueno, hablamos de cosmología de la evolución del universo y antropología de la evolución humana. Subsistía la pregunta de mí, como alguien de fe, como alguien que surgió de una comunidad que venía de caminar en la fe en Cristo, y me preguntaba, ¿verdad? Si era posible o no era posible la evolución, dado lo que existía la palabra. Pero la misma enseñanza también de la Biblia que pusieron a la par del estudio filosófico, me fue permitiendo llegar a entender también esa parte que la Iglesia enseña, ¿verdad? No hay que tomar primero literalmente sus textos. Segundo, que muchos de ellos son metáforas que intentan explicar una grandeza, una doctrina importante como la grandeza de Dios, creándolo todo, o la grandeza de Dios de haberlo dejado todo programado, y también la grandeza de Dios de tener tanto amor para crear al hombre. Esa es la enseñanza primordial, enseñar que Dios es el creador del hombre, ¿verdad? El método no es lo importante, cómo es que Dios lo creó. No es eso lo que la Biblia intenta enseñarnos. La Biblia no intenta enseñarnos cómo es que Dios creó al hombre. No es el objetivo. Por tanto, no es un libro de biología. No agarremos la Biblia como si fuera un libro de biología porque nos vamos a equivocar.
tampoco lo agarramos como un libro de física, porque tampoco es un libro de física, tampoco es un libro de astronomía, es decir, es un libro de historia de la salvación, donde Dios se encuentra con el hombre, ¿verdad? El hombre, siendo capaz de Dios, tenía una idea vaga de lo que podría ser Dios en el tiempo de la ignorancia, ¿verdad? Después Dios se revela, se da a conocer a la humanidad y le permite al hombre ir conociendo pues todo el proceso de lo que es la creación, lo que es el mundo, lo que es él mismo como ser humano, y el plan de Dios para con el hombre. Entonces, eso es lo que la Biblia intenta explicarnos, además del camino de salvación para restaurar a aquel hombre primigenio, el primer hombre creado, que Dios quiso que fuera perfecto, ¿verdad? Y que por mal uso de la libertad se corrompió. Entonces, lo que intenta explicarnos esos primeros textos del Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11 aproximadamente, tiene mucho de metafórico, tiene mucho de teológico, y aquí, por tanto, hay que tener mucho cuidado con la interpretación literal. La misma Biblia del pueblo nos advierte esto, ¿verdad? En la parte de la introducción nos dice claramente que algunos de estos relatos tienen un origen a veces mitológico, ¿verdad? Y por tanto hay que tener mucho cuidado con la interpretación literal de ellos. Pero lo que es importante es que se utilizan como métodos pedagógicos para enseñar cosas importantes, como la creación del hombre. Eh, pero nada más como una enseñanza primordial. Es como que nos dijera, a través de esos textos, lo que queremos que usted crea es lo final, que el hombre fue creación de Dios. Ya pudo haber venido por evolución, pero eso fue gracias al designio creador de Dios. O sea, no importa cuál haya sido el trayecto en el camino, lo importante que debe entender es que Dios creó al hombre. Es lo que importa más que todo, ¿verdad? Ya el método como haya sido es indistinto. De hecho, yo creo que además eleva mucho más a la categoría realmente de Dios, no un Dios que creó por arte de magia a un ser humano, sino un Dios tan sabio y tan perfecto que en una simple palabra de decir hágase, dejó instaurada todas las leyes que regirían el universo. O sea, lo que sería una mente prodigiosa como la de Dios sería así. Un Dios capaz de decir, hágase, y sin decir más, se hizo en el orden que Él lo pidió y con las leyes que Él quería que predominaran en la naturaleza. Me parece más tremendo una imagen de Dios poderoso como esa, que la imagen de la imagen a veces un poco mágica que tenemos de un Dios que dijo, agarramos barro, lo hacemos así, soplamos y se creó. Entendamos que creo que el poder de Dios es superior a eso, en gran manera, y la sabiduría de Dios es más tremenda que esa. Por lo cual, entendamos que ese texto fue una adaptación del pueblo de Israel para enseñar que el hombre fue creado por Dios, que es lo único que importa, pero lo que dice la ciencia también hay que prestarle atención, porque también la ciencia, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría son dones que proceden de Dios. Ahí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana. Vamos a esperar el aviso a ver qué nos dicen. No se olviden de colocar, en este caso no hay firma con ustedes al final. Así que pasen un excelente día, chicos. Mucha suerte y bendición en su Nos examen. vemos, Nick. Adiós, Lick. Molly. Nos Nos vemos. vemos. Nos vemos, feliz día. Feliz día.